Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Vamos a darle continuación a la primera parte que ya hicimos acerca de este tema tan importante e interesante que es el pecado. Y por ello estamos en la segunda parte. Si analizamos y vemos rápidamente el inicio de este tema, hablamos acerca del concepto, estamos hablando acerca del concepto que tiene el Antiguo Testamento del pecado. Por eso te doy la bienvenida. Mi nombre es Onelio. Deseo que te sientas bendecido en esta tarde con este tiempo y te invito a buscar en tu Biblia el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, vamos a tener allí el apoyo bíblico de esta parte de la clase. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5 dice la Escritura: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Bien, en la primera parte hablamos, entre otras cosas, de la definición que le da el Nuevo Testamento, de la descripción, de la definición que da el Nuevo Testamento al pecado. Y habríamos dicho que el pecado es una deuda. Y lo demostramos en la palabra. Es una deuda. En segundo lugar, el pecado es un desorden. En tercer lugar, demostramos por la palabra de Dios que el pecado es una desobediencia, por supuesto, a Dios. Y en cuarto lugar, vamos a analizar lo que dice la Biblia acerca del pecado, que es una caída. Y usamos Apocalipsis 2.5. Y esto es, Apocalipsis capítulo 2, es el mensaje que le da el Señor Jesucristo a una serie de pastores que viven en las iglesias, en una serie de iglesias que están en el Asia Menor, al final del siglo I, en el principio del cristianismo. Son mensajes que, fíjense que es un mensaje que el Señor Jesucristo le envía a un pastor, el ángel de la iglesia de Éfeso, el mensaje a Éfeso. Y dice así en Apocalipsis 2.5: recuerda, por tanto, de dónde has caído, porque el pecado es una caída. Por eso hemos escrito esta palabra picto en idioma griego, el idioma original del Nuevo Testamento. Picto significa caída y tiene que ver con caerse fuera de la norma de conducta. Y fíjense que estamos hablando de un pastor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Porque el Señor está esperando, el Señor desea que para que se borren nuestros pecados, el cristiano, sea un apóstol, sea un pastor, sea un simple cristiano, Él está buscando que las personas se arrepientan. ¿Y qué cosa es arrepentirse? Arrepentirse es el cambio de mente y de acción. No es meramente confesar, no es meramente decir: Señor, lo siento, Señor, lo lamento, yo reconozco mi pecado, y seguir pecando. Ahí no hay arrepentimiento. Si yo, por ejemplo, digo: Señor, perdóname porque me he robado tal cosa, más cual cosa, el robo es pecado. Pero si lo sigo practicando, si lo sigo haciendo,
no hay arrepentimiento, porque arrepentimiento es cambio de mente y de acción práctica. Y él le dice así a este pastor: recuerda, está todo bien, sé que has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado. Esas son todas las cosas que el Señor le encuentra positivas. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le dice en el versículo 4. Y en el 5 le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, a dónde has fallado, en qué me has fallado, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Y quitaré el candelero. Un candelero es como una lámpara que alumbra. La luz, el fuego que alumbra, indica, enseña, tipifica la presencia de Dios. En otras palabras, si no te arrepientes y haces las primeras obras, porque voy a quitar mi presencia de medio de ti, de tu lugar. Eso es lo que le quiere decir el Señor. Pero demostramos que el pecado es una caída. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Otra descripción del pecado según el Antiguo Testamento, además de caída, el pecado es impiedad, y está en la pizarra. Romanos 1:18. Y vamos a analizar esta palabra porque es importante, hermanos, que tengamos en cuenta esta palabra de la impiedad. Romanos 1:18 es una escritura extraordinaria. Romanos 1:18 dice así la palabra de Dios. Bendito el Señor, gloria a tu nombre. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y aquí nos está hablando la Biblia de que otra sección, otra descripción del pecado es que es la impiedad. Y la palabra impiedad significa una persona que no tiene piedad, una persona que es sin piedad. Cuando analizamos la palabra piedad en sentido liso, en sentido natural, la piedad es una persona que tiene compasión de algo. Yo tengo piedad cuando tengo compasión de algo. En otro sentido, la piedad es adorar correctamente, es adorar bien. Pero en el sentido de que estamos tratando, ser impío es una persona que no tiene respeto o temor reverente por las cosas de Dios. Asevia, deseo de hacer cosas, actos u obras en desafío a las leyes de Dios. Este es el término que se utiliza en idioma griego para Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra todo deseo de hacer cosas, actos, hechos en desafío a la ley de Dios, o a los mandamientos de Dios. Porque muchas personas piensan que los mandamientos de la ley de Dios solamente están en el decálogo. No adulterarás, no fornicarás, no dirás falso testimonio. Eso sí son mandamientos. Es verdad que están vigentes, excepto el mandamiento del sábado. Excepto el mandamiento del sábado. La Biblia dice que
lo que ocurría con el día de reposo, con guardar el día de reposo, era algo establecido para Israel, y eso es cierto. Para la iglesia no tiene que observar el mandamiento de guardar el sábado, de guardar el día de reposo. Pero lo que queremos decir es que muchas personas piensan que cuando se habla de mandamientos, se habla nada más de los 10 mandamientos. No dirá falso testimonio, no codiciará. Pero la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay otros mandatos, hay otros mandamientos que también tienen de igual valor, de igual importancia, como es amar al prójimo, como es amar a Dios con toda la fuerza. Pero hay otros mandamientos que muchas veces pasamos por alto. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, nos habla la Biblia allí de mandamientos que no son precisamente amar a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón y a nuestro prójimo como a uno mismo. 1 Corintios capítulo 14, al final del capítulo 14, dice la Escritura. En el versículo 37, 1 Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y el Señor estaba hablando, es decir, Pablo estaba escribiendo acerca de mandamientos del Señor que el Señor había establecido para la iglesia, para todas las iglesias, que era que la mujer guardara silencio. Hoy en día, este mandamiento en la iglesia cristiana, de modo universal, no se tiene en cuenta. Sin embargo, la Biblia es clara, es un mandamiento y tiene el mismo valor práctico, tiene el mismo valor espiritual, como si fuese el mandamiento de amar a Dios con toda nuestra fuerza y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este mandamiento aparece allí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos de Dios. Hay otros mandamientos que no se encuentran como establecido. La Biblia no dice que es un mandamiento, pero realmente lo es. Realmente lo es. Hay iglesias, por ejemplo, que detienen la obra externa del Espíritu Santo y dicen, aquí no se habla lenguas. Cuando la Biblia dice, cuando el Señor Jesucristo ha dicho en el Evangelio, según San Marcos, capítulo 16, Marcos, capítulo 16, el Señor Jesucristo habla una serie de ordenanzas, de mandatos. Marcos 16, versículo 15. Y por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere, fuere bautizado, será salvo. El que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Son señales que siguen a los creyentes, tanto de aquel tiempo como ahora. Ningún hombre, ningún ser humano está autorizado a ir en contra de la palabra de Dios. Lo mismo en este asunto del hablar en lenguas, que es bíblico, que el Señor dijo que son señales que seguirían a los creyentes, tanto de aquel tiempo como ahora, porque ahora también hay creyentes y estas señales siguen a los creyentes y hay un solo evangelio. El poder de Dios se manifiesta de esta manera
Y hay quien arbitrariamente, relajadamente, tristemente, ¿cuántos calificativos pudiéramos decir? Atrevidamente, creyéndose que son superiores a Dios, que pueden hacer y deshacer, que desafían las leyes de Dios, y son, no importa que sea pastor, no importa que sea un presidente de una obra, no importa que te vaya bien, no importa que tengas mucho dinero, no importa que tengas mucha fortuna, eso no importa, eso no determina nada. La iglesia falsa, el símbolo es una mujer ramera montada cabalgando vista en una posición de riqueza, de fortuna. Eso no dice nada. El Salmo 73, el salmista un poco que se quejaba por la abundancia de riqueza que tenían los impíos. La abundancia de riqueza, la fortuna, la prosperidad material no dice nada, no es un medio para medir presencia de Dios en una iglesia, en un ser humano. Lo importante es que no se puede, nadie tiene la autoridad de desafiar a las leyes del Señor. Nadie puede ir en contra de ellas, nadie tiene la autoridad. Tú no puedes retar al Señor. Hay una prohibición clara, hermano, de que las mujeres deben guardar silencio en la iglesia. Ya lo vimos. Un día, en cierta ocasión, un pastor nos dijo que si la mula de Balaam profirió palabras aquel día, la mula del profeta Balaam habló, ¿por qué las mujeres no pueden hablar en la congregación? Esto es un desafío a la ley de Dios, porque Dios fue el que estableció el silencio. Hay una simbología de que el hombre representa a Cristo y la novia representa a la iglesia. La novia no enseña al novio. La iglesia no enseña a Cristo. Es Cristo quien enseña a la iglesia. Hay un simbolismo, hay una relación simbólica en esto del noviazgo y del futuro matrimonio de Cristo y la iglesia, del hombre y la mujer. Por eso la Biblia dice en en el libro que estamos leyendo, Romanos capítulo 1, que la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda, no es con una clase de impiedad, no es contra toda impiedad, es contra todo aquel que no hace la voluntad del Señor, contra todo aquel que no tiene ese temor reverente, porque impiedad es falta de temor reverente, de temor respetuoso. Aquel que dice, no, yo no lo hago porque Dios me ha dicho que no lo haga. Yo no lo hago porque Dios no quiere que se haga. Ese es el que tiene temor. Y dice la Biblia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cualquiera que actúe y establece su propia ley en contra de la ley de Dios, establece su yo. Hace de su yo, de su voluntad, el rey entroniza su voluntad, entroniza su yo en contra de la ley de Dios. Eso es impiedad y eso es pecado. La impiedad es pecado. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda clase de impiedad de los hombres que detienen la verdad. Cuando los hombres establecen su ley, sus leyes humanas,
están estableciendo su propia voluntad en contra de la de Dios. Y sobre esos impíos lo que hay es ira de Dios. La Biblia se cumple. La Biblia dice que la ira de Dios está también sobre los hijos de desobediencia. Hay una similitud entre los hijos de desobediencia y los que andan en impiedad. En la iglesia, dentro de la iglesia, puede ocurrir. Así que el impío no quiere a Dios y por tanto está sin Dios. Esto es interesante, esto es importante manejarlo, hermano. Ya vimos todo lo que la Biblia nos habla o nos describe en el Nuevo Testamento acerca del pecado. Ahora, quiero, antes de terminar esta parte, quiero examinar el punto de que el pecado es prohibido y debe ser dejado. Alabado el Señor. Un punto que yo quiero desarrollar con ustedes, probar a través de la Biblia, y es que el pecado está prohibido. Está prohibido. El pecado está prohibido. Está prohibido. El pecado debe ser dejado. Está prohibido y debe ser dejado. Y aquí voy a dar unas cuantas citas bíblicas. Primera de Corintios 15:34. Primera de Corintios 15:34. Romanos 6:12. Romanos 6:12. Efesios 4:22. Y Isaías 55, versículo 7. Alabado el Señor. Digo todo esto, hermano, porque es importante. Hay quien piensa, hay quien dice, hay cristianos que tienen la falsa concepción de que yo estoy en pecado, pero Dios va a tener misericordia de mí. Esto es un engaño del diablo, esto es un engaño de muchos predicadores. La misericordia de Dios, la compasión de Dios es condicionada. La Biblia dice en el Salmo 103 que la misericordia de Dios es para con los que le temen, los que tienen temor reverente. La Biblia dice además que el que confiesa y se aparta de su pecado alcanza misericordia. Quiere decir que la misericordia de Dios es condicionada. Dios es compasivo, Dios es bondadoso, pero tiene una condición, y es la de ser temeroso de Dios. El que anda en temor de Dios no anda en pecado, porque tiene temor de Dios y no peca, se abstiene de pecar. Vamos allí a 1 Corintios 15:34. 1 Corintios 15, versículo 34. Dice así las escrituras del Señor, 1 Corintios 15:34, alabado Dios. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios.
para vergüenza vuestra lo digo. Velad debidamente. La Biblia me manda a vigilarme, a tener cuidado de mí mismo. Velad debidamente y no pequéis. La Biblia está en contra del pecado del ser humano. Fíjense que estamos hablando de un Dios compasivo, un Dios perdonador, pero es contrario a la rebelión del ser humano. Dios ama al pecador, pero aborrece, rechaza su pecado. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra. Lo digo, dijo Pablo. Ok, Romanos 6:12 habla de que el pecado también está prohibido. Romanos 6:12 nos dice la Escritura así, Romanos 6, versículo 12. Alabado el Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. La palabra concupiscencia significa deseo desordenado. El Señor está en contra de que nosotros vivamos en pecado, de que nosotros obedezcamos, porque el pecado reine en nuestra vida y le obedezcamos. Nos hacemos esclavos de nuestra concupiscencia. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcas en su deseo desordenado, en su concupiscencia. Porque en nosotros, y esto lo vamos a tocar en la próxima clase, en nosotros hay una naturaleza pecaminosa. Cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo activa el Espíritu, vive en nuestro espíritu, y hay una batalla entre nuestra carne y el espíritu del ser humano. Quien gana esa batalla determina si el creyente es carnal o espiritual. Para ganar la batalla interior entre la carne y el espíritu es necesario alimentar al espíritu. ¿Con qué? Con oración, con ayuno, con lectura de la palabra, las cosas espirituales, para que la naturaleza espiritual esté fortalecida y pueda ganar en la batalla espiritual contra la carne. De una cosa sí estamos seguros, es que Dios nos ha dado todas las herramientas, todo lo necesario para poder ganarle al pecado, para tomar victoria sobre el pecado. Por eso Él ha dicho, no reine, y quien habla es el Señor a través de Pablo. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en su concupiscencia. Efesios 4:22 me habla de que el pecado debe ser abandonado. Efesios 4. Hay personas que dicen, yo estoy esperando que el Espíritu Santo sea quien me provoque para yo dejar el pecado. El Espíritu Santo te va a ayudar a hacer un papel que nadie puede hacer en esta tierra. Lo hace el Espíritu Santo. Pero fíjense lo que dice allí Efesios 4:22. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y quien se tiene que despojar soy yo, sacármelo. Despojar es sacármelo, quitármelo de encima. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Qué palabra más linda. Eres tú quien tienes que tomar la acción. Eres tú quien tienes que acercarte a Dios para que Dios se acerque a ti. Tú lo confiesas, tú le dices, Señor, yo necesito tu ayuda, tu apoyo, tu asistencia, y el Señor está dispuesto a dártela. Pero tú tienes que despojarte de las acciones, de los pensamientos del viejo hombre y vestirte de nuevo con todas las cosas que da el Espíritu de verdad. Isaías 55:7, y cierro ya. Sigo demostrando que el pecado debe ser dejado. ¿Por quién?
por el ser humano. Isaías 55:7 es una porción muy bien conocida. Dice así: deje el impío, es decir, la persona que no tiene temor reverente, que no tiene piedad. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelve hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios está dispuesto, Dios quiere perdonarte a ti y a mí ampliamente. Ese es su propósito, ese es su deseo, esa es su voluntad. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos en la próxima lección que vamos a seguir. Vamos a continuar con este tema del pecado.